Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con mi querida iglesia de Claypole. Muchos de ustedes no me conocen, pero hace más de 22 años fui miembro de la iglesia de Claypole. Mis dos hijos nacieron en esta iglesia, no acá porque alquilábamos por esta misma calle, pero cerca de los monoblocks. Y bueno, veo acá a la hermana Teresita, Estercita, que estaban en aquel entonces, a Cari Bonacalza, ¿no? Y bueno, después Tranqui, su esposa, y la verdad que me alegra muchísimo ver caras nuevas, porque eso nos dice que la iglesia está trabajando, se está renovando, y la verdad que me siento muy feliz. Agradezco a Irene, que fue en aquella oportunidad que me invitó a compartir la palabra de Dios. Y vamos a empezar hablando, o mejor dicho, para romper el hielo, les voy a hacer algunas preguntas a ustedes. Espero que sean receptivos y me las puedan contestar, ¿sí? No quiero hablar yo sola. Cuando ustedes tienen dolor de estómago y no lo pueden resolver, por más que se tomen un tecito con yuyito, que tomen, no sé, un uvasal, ¿a dónde acuden? ¿Dónde van? ¿A dónde? Al médico, ¿no? ¿Qué sería? ¿El gastroenterólogo, tal vez? ¿El especialista? Puede ser, ¿no? Cuando tienen problemas de visión, ¿a dónde van? Al oculista. Muy bien. Y así podríamos mencionar un montón de problemas físicos que podamos tener y acudimos a determinados profesionales de la salud. Yo les pregunto una cosa, cuando ustedes tienen pensamientos perturbadores, cuando tienen sentimientos que los dañan y dañan a las personas que los rodean, cuando ustedes tienen comportamientos que hacen daño no solamente a ustedes, sino a las personas que los rodean. ¿Acuden a algún profesional de la salud mental? ¿Acudimos? Bueno, no quiero que me lo contesten a esto porque esto es muy personal, ¿no? Pero deberíamos hacerlo. Porque así como Dios le dio sabiduría al gastroenterólogo, al oftalmólogo, al cardiólogo, también le dio sabiduría a los profesionales de la salud. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto, de la salud mental. Quiero decirles algo. Vieron que hace un par de semanas, no sé si ya un mes, tuvimos una semana de mayordomía, ¿recuerdan? Uno de los temas que se tocaron o que se deberían haber tocado y que yo no lo escuché fue cómo desarrollar hábitos saludables para nuestra salud mental. Así que yo tomé ese tema para compartirlo con ustedes. Y cuando lo empecé a leer me gustó. Y después dije, uy, ¿en qué me metí? Pero bueno, con la ayuda de Dios lo van a poder entender porque es muy importante estar mentalmente saludables, ¿sí? Las personas estamos divididas en 4 partes. La parte social, la parte espiritual, la parte física, ¿y cuál me está faltando? Mental, ¿sí? Voy a volver a decírselo porque física, mental, social, me parece que social me había faltado, ¿verdad? Social y espiritual. Cuando una de estas partes no funciona bien, es como una mesa que se le rompió una patita. ¿Qué pasa? Se tuerce. Y va a llegar un momento que si las dificultades son tan pesadas, esa mesa, ¿qué puede pasar? Se puede romper. Eso pasa con nosotros. Y hoy nosotros vamos a concentrarnos, como les dije anteriormente, en la parte mental, ¿sí? Los invito a buscar en la Biblia, Tercera de Juan 2. ¿Algún voluntario que lo quiera leer? Los voy a hacer leer a ustedes, ¿eh? ¿Qué nos dice Tercera de Juan 2?
Es un librito muy pequeño, ¿no? Y se nos va. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces nuestro Señor sí está preocupado por nuestra salud. Y no hay salud sin salud mental. Y vamos a ver cómo la mente, los pensamientos, pueden incidir en nuestra salud física, en nuestra salud espiritual, social. Y vamos a comenzar diciendo que si hablamos de salud mental, la salud mental está dividida o tiene tres áreas. Está el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento. Los pensamientos van a hacer que nuestros sentimientos sean de determinada manera. Y no va a ser diferente con nuestro comportamiento. Si nuestros pensamientos son buenos, nuestros sentimientos ¿cómo van a ser? Y nuestro comportamiento ¿cómo va a ser? Esto es así. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos gozando de una buena salud mental? Y acá yo anoté algunas cosas y después ustedes, si se les ocurre otra, levantan la mano y lo dicen, ¿sí? Gozamos de buena salud mental cuando enfrentamos el estrés con éxito saludable. Y parece un poquito contradictorio, ¿no? Enfrentar el estrés. Cuando una persona está estresada, ¿cómo se siente? Ansiosa, ¿no? Por ahí entusiasta, sí, ¿no? Nerviosa. Es lo que me pasaba a mí hace 2 minutos atrás. Y no sé, voy a decirle al final si es que pude transitar este estrés con éxito o no. Pero bueno, el estrés es bueno en su justa medida, es bueno, ¿sí? Porque eso quiere decir que tenemos sangre en las venas, porque nos preocupa, porque queremos llegar a determinado propósito, porque seguramente hay un fin que cumplir, entonces nos preocupa, ¿no? Entonces, estamos mentalmente saludables cuando enfrentamos el estrés con éxito saludable, ¿sí? También cuando miramos el pasado con satisfacción. Y ustedes me podrán decir, pero mi pasado no fue bueno. ¿Cómo lo voy a mirar con satisfacción? Tal vez tu pasado fue muy doloroso. Tal vez todavía duele, ¿no? Pero si tenemos una mente saludable, vamos a mirar el pasado con satisfacción porque habremos aprendido de aquellas cosas que nos pasaron en el pasado. No vamos a tener resentimiento, no nos vamos a quedar en la angustia ni en la depresión, sino que vamos a tratar de aprender de aquello que habremos pasado, ¿sí? Entonces podemos decir que estamos gozando de salud mental. Cuando miramos el presente con calma, y tal vez tu presente no sea del todo bueno, pero más nosotros que creemos en Dios, podemos mirarlo con calma porque sabemos que nuestro Señor puede revertir cualquier situación que estemos pasando en este momento, ¿sí? Y podemos decir también que si tenemos una salud mental saludable, miramos el futuro con esperanza. Más allá de cuál sea nuestro presente, sabemos que Dios puede revertir eso en el futuro. Y si en el futuro, en esta vida, no pasamos por situaciones agradables, sabemos que más allá del sol, Dios nos espera un hogar celestial, dice el himno, ¿no? Tenemos esa esperanza de tener una vida eterna transformados completamente, sin dolencia, sin llanto, sin dolor, como dice la palabra de Dios. Entonces, si podemos enfrentar el futuro con esperanza, estamos saludablemente bien con nuestra salud mental, digamos, ¿no? También gozamos de salud mental cuando nos relacionamos entre nosotros agradablemente, sin hostigamientos, sin ser hostiles, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos una buena salud.
mental. Cuando hacemos nuestro trabajo efectivamente, eficientemente y con felicidad. Cuando eso sucede es porque estamos bien mentalmente. Algunas personas pueden tener un empleo donde ganen muy bien, pero sin embargo viven con problemas con sus pares, nunca se conforman con lo que ganan. En definitiva, si estamos bien saludablemente en nuestra mente, vamos a hacer nuestro trabajo con felicidad, más allá del trabajo que estemos, porque sabemos que Dios lo va a prosperar, ¿sí? Mis queridos hermanos, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra salud no goza de buena salud, que nuestra mente está con problemas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Dijimos que la mente está dividida por los pensamientos, sentimientos y comportamientos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos pensamientos que pueden surgir que nos dice, no estoy bien y tengo que tratar de hacer algo por solucionarlo. Cuando nuestros pensamientos son negativos, ya sea que yo me vea negativamente constantemente, ¿no? Porque en algún momento yo puedo decir, uy, esto no me va a salir o estoy mal, y tenemos días buenos, tenemos días malos, pero cuando esto es una constante, cuando todo el tiempo yo me creo que soy insuficiente, que no puedo, que está todo mal, cuando veo a las personas de la misma manera, en vez de ver a mi prójimo sus virtudes, sus aciertos, lo único que veo que son sus defectos, lo que está mal. Todo es negativo. Cuando eso es una constante, estoy teniendo problemas con mi mente y mi pensamiento. Cuando somos extremistas al evaluar nuestros problemas, cuando decimos, bueno, no sé, no me aumentaron el sueldo y me subió la luz y nos desesperamos y decimos, no va a haber solución para esto, y esto es una constante, y bueno, tenemos que empezar a tomar notas de esto y tratar de cambiar esos pensamientos que en definitiva nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a las personas que nos rodean. También cuando maximizamos las dificultades, ¿no? Cuando tenemos una dificultad pero la agrandamos. El problema no es tan grande, pero nosotros lo hacemos gigante. A veces nosotros hacemos los problemas más grandes que nuestro Señor. Nosotros sabemos que nuestro Señor es mucho más grande que nuestros problemas. Pero cuando no pensamos claramente, lo que sucede es que maximizamos nuestros problemas, ¿no? Y entonces nuestros sentimientos, ¿cómo van a ser? Puede ser que tengamos sentimientos de celos, de desconfianza, celos infundados, ¿sí? Que nos irritemos por pequeñeces, todo esto producto a malos pensamientos, ¿sí? Que generan estos sentimientos. Podemos tener sentimientos de venganza, ¿sí? No poder perdonar, no poder cerrar una herida, ¿no? Estar pensando todo el tiempo en lo que me hicieron, lo que sentí, y entonces por consecuencia empiezo a tener sentimientos de venganza, resentimientos, y también puedo llegar a tener falta de empatía. ¿Qué es tener falta de empatía? Un poquito Victoria nos habló de eso, ¿no? Falta de empatía es como el sacerdote que vio a la persona que estaba totalmente herida y que hizo como que no lo vio. No importa, no me preocupa las personas que tengo a mi alrededor. Cuando todas estas cosas pasan, tenemos que darnos cuenta que no estamos gozando de buena salud mental. Y todo esto nos puede llevar a comportamientos como empezamos con el pensamiento que desconfiamos de todo el mundo, nos vemos de forma negativa, entonces como resultado podemos empezar a aislarnos de las personas, ¿no? Porque yo no soy suficiente, me miran mal, porque el otro tiene tal defecto, no voy a ir a la iglesia porque, no sé, no me gusta la escuela sabática, porque no quiero hablar, porque el hermano pasó 5 veces y a mí no me dijeron que pase una vez, y empiezo a aislarme.
¿Por qué? Porque empecé a tener pensamientos negativos y sentimientos negativos, ¿no? Puede pasar esto en la escuela, en el club, donde nos movamos, ¿no? Empezamos a dejar de sociabilizar. Otro comportamiento que podemos tener a raíz de malos pensamientos es que podamos empezar a ser agresivos, ya sea verbal y físicamente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. También, como ya tenemos malos pensamientos y malos sentimientos, comenzamos a desempeñar mal nuestro trabajo. ¿Sí? Ya sea nuestro trabajo, si es que vamos a trabajar en algún lugar, o nuestro trabajo aquí en la iglesia. Nuestro trabajo para Dios ya no es satisfactorio, ya no es una entrega total a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos nos están traicionando y nuestros sentimientos son malos. Vieron que es toda una cadena. Por eso la importancia de cuidar nuestros pensamientos. De eso se trata. Y otras conductas que podemos tener es tener adicciones, caer en adicciones. Como no podemos manejar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, tratamos de adormecernos tal vez con alcohol, con drogas, pero también hay adicciones conductuales, así se lo llama, que se trata de las personas que apuestan, ¿no? Porque en ese momento ellos encuentran su momento de felicidad, pero después, ¿qué pasa? Igual que con las otras adicciones, cuando salen de ahí, se encuentran que su problema sigue estando, que sus malos pensamientos siguen estando y entonces la depresión es mayor, ¿sí? Podemos caer también, dependiendo los pensamientos que tengamos, en el vicio o en adicciones de pornografía, todo esto dependiendo el pensamiento que tengamos. Podemos también ser compradores compulsivos, porque en ese momento, ¿qué pasa? Yo voy a comprar y tengo ese instante de felicidad. Voy, compro esa adrenalina de tener algo nuevo, pero cuando eso pasó, ¿qué sucede? Nuevamente me siento mal, porque el problema sigue estando, los malos sentimientos siguen estando ahí, ¿sí? Otras personas también se esconden, se evaden, trabajando excesivamente para no detenerse a pensar en el problema que están teniendo. ¿Sí? Esas son adicciones que podemos llegar a caer. Voy a leerles una cita que dice la hermana White. Aguárdenme porque yo traje un montón de papeles. Voy a usar la mitad, quédense tranquilos. Leo. Elena G. de White coloca este problema no solo en el nivel de la salud mental y el bienestar personal, sino que está incrustado en nuestra fibra moral. Si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán, y los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de una persona. Eso nos dice la hermana White. Si cedéis a vuestras impresiones y permitís que vuestro pensamiento se encaucen en dirección de sospecha, de duda, de lamentación, os concentraréis entre las filas más de los más infelices y vuestras vidas resultarán un fracaso. Qué triste esto. Por eso la importancia de poder parar a tiempo nuestros malos pensamientos. Y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, ¿sí? Porque hay una solución, ¿sí? Si hay un problema, sabemos que también hay una solución. ¿Y ustedes qué creen? ¿Dónde podemos encontrar la solución para estos problemas? En Jesús. Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, ¿sí? Vieron que yo elegí este himno
que dice, le importará al Señor, y empieza a enumerar un montón de situaciones muy tristes que pasa al ser humano. ¿Le importará al Señor que yo tenga malos pensamientos, malos sentimientos y caiga en pecado? ¿Le importará al Señor? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí que le importa. Le importa y mucho. De tal manera le importa, como dice Juan 3:16, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que sí que le importa, pero debemos ir a la palabra de Dios, porque Él no obliga a nadie. ¿Sí? Si yo quiero seguir con mis malos pensamientos, mis malos sentimientos y no acudo a Dios, no va a haber solución para mi vida. ¿Quién le tiene que abrir la puerta de su corazón? Nosotros. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios 23:7. ¿Lo tienen? ¿Sí? Leo. Proverbios 23:7. Sí, por favor, Estela, gracias. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es él. Come y bebe, con tu corazón no está contigo. Bueno, muchas gracias. Acá nos está diciendo lo que vinimos hablando, lo está diciendo la palabra de Dios. Vieron que la sociedad por ahí dice, bueno, dependiendo lo que vos sos, lo que comés, sos lo que tenés. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que somos qué cosa, lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente. Porque eso van a llevar a los sentimientos y los sentimientos van a llevar al comportamiento, a las acciones, ¿verdad? Hay una historia, estuve buscando información y el pastor Joel Flores, ¿lo ves? Contaba la historia de la muralla china. Yo no la había escuchado, pero me pareció muy interesante para hacer el paralelo con la mente, ¿sí? Dice que la muralla china es una de las construcciones más extraordinarias que existe en el mundo, ¿sí? Y para construir la muralla se usaron más de 1.000.000 de personas. Se tardó en construir 1.600 años. Un montón, ¿no es cierto? Tiene 10 metros de altura, atraviesa montes, valles, montañas. Y otro dato más que me llamó la atención, la muralla china es la única construcción humana que se ve desde la luna. Imagínense qué imponente, ¿no? Sin embargo, se dice que nunca cumplió la función por la cual fue construida. Tanto tiempo, tanto desgaste, tantas personas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la función de la muralla china? Evitar que ingrese el ejército de los enemigos, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dice que no cumplió esa función? Porque siempre hubo personas, traidores, que abrían la puerta al ejército enemigo. No a todos, a algunos seguramente. Pero ya dejó de ser completa la función, ¿no?, de la muralla china. Lo mismo sucede con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Los traidores no están afuera, no es el hermano, no son mis padres, no es mi esposo. Los traidores de nuestros pensamientos están acá y somos nosotros mismos que dejamos que entren determinados pensamientos, que albergamos determinados sentimientos y actuamos sin importar las consecuencias. Nosotros somos los traidores,
¿sí? No podemos decir que el enemigo es un traidor, porque del enemigo nosotros esperamos lo peor. Sin embargo, de las personas de confianza es donde nosotros sentimos la traición, porque no esperamos, porque no vemos la mala actitud, la mala acción. Nosotros mismos somos los traidores de nuestra mente. Entonces depende de nosotros poder darnos cuenta cuando empieza a querer invadirnos esos malos pensamientos. El problema no estaba en construir la muralla, ¿no? Porque el fin era bueno, el trabajo era excelente. El problema era quienes cuidaban de la muralla. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas dejamos que invadan nuestra mente? ¿Qué cosas miramos? ¿De qué nos llenamos para después tener determinados sentimientos y luego comportamientos? Podemos en nuestra mente crear la muralla de la cultura, del conocimiento, para protegernos de la ignorancia. Pero va a depender de nuestros pensamientos que no hayan traidores que invadan nuestra mente y derriben esa muralla. Podemos construir en nuestra mente la muralla de la economía, ¿sí? Para defendernos, para protegernos de la pobreza. Pero va a depender de nuestro pensamiento también y de nuestros sentimientos para poder seguir trabajando, generando esa economía para defendernos de la pobreza, ¿no? Porque si tenemos una mente perezosa, si pensamos que todo nos va a caer de arriba, y esa muralla va a ser derribada, ¿no es cierto? Podemos crear la muralla de la fe, que nos va a defender de la incredulidad, de la desazón, del desconsuelo, pero va a depender de nuestros pensamientos que esa muralla no sea derribada. El problema no está en levantar las murallas, digamos, lo decimos nuevamente, sino quién la cuida, de qué manera la cuidamos. La obra más extraordinaria, si el hombre hizo una obra extraordinaria como la muralla china, la obra más extraordinaria que Dios hizo, ¿qué fue? El ser humano, y con el ser humano, la mente. Pero ¿saben una cosa? Que con un solo mal pensamiento nosotros podemos estar derribando esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor. Voy a leerles un fragmento de un poema que me gustó, que dice: si los pensamientos son puros y correctos, el hombre mejora por haberlos acariciado. Aumenta el poder para hacer el bien. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para el humedecimiento de la tierra, un buen pensamiento prepara el camino para el éxito. Los invito a buscar Primera de Pedro 5:6. El micrófono, les pido disculpas. Leo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Sí? Para tener buenos pensamientos y tener éxito, ¿en las manos de quién nos tenemos que poner?
de nuestro Señor, ¿sí? Les voy a contar una pequeña anécdota que dice, ¿no? También lo escuché de este pastor, que decía que cierto día un anciano de 80 años plantaba un árbol. Y viene su vecino, joven él, y le dijo, ¿para qué plantas un árbol? Tienes 80 años, no vas a ver sus frutos, ni siquiera te vas a poder beneficiar de su sombra. Y el anciano le dijo, no importa, porque antes que yo naciera, otros plantaron árbol, y yo disfruté de sus frutos y me beneficié de sus sombras. Acá podemos ver las dos caras de un pensamiento, positivo y negativo. El anciano miraba el futuro. Decía, yo lo voy a hacer para bendecir, para beneficiar a los que vienen. No importa que yo tenga 80 años, tenía la voluntad de hacer, de ayudar, de beneficiar. El otro tenía un pensamiento egoísta. Más allá de que era joven y tenía todo el futuro por delante, no lo veía de esa manera. Decía, ¿para qué lo va a hacer? Si no lo va a disfrutar, ¿no? Ese pensamiento limitado, egoísta. Entonces, cuidado con la forma en que pensamos. Sin embargo, el anciano, por más que tenía más edad, sus pensamientos se iban renovando, ¿sí? No se estancaba, avanzaba. Los invito a buscar 2 Corintios 4:16. Muchas veces la edad no tiene que ver la edad mental con la edad física. Y este versículo lo dice claramente, mucho mejor de lo que yo les puedo decir. ¿Quién lo tiene lo pueda leer, por favor? Sí, por favor. Por tanto, no escuchamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El exterior, no obstante, se renueva día a día. Amén. Que podamos tener esos pensamientos positivos, ¿no? Sin importar la edad que tengamos, ¿sí? Entonces, para finalizar, ¿cómo cultivar hábitos saludables para nuestra mente? ¿De qué manera? Acá vamos a buscar varios versículos, ¿eh? Así que si pueden ayudarme, como lo vienen haciendo. Salmos 119, el versículo 9 y el versículo 11. ¿Qué nos dice? ¿Cómo desarrollar pensamientos positivos que nos van a llevar a sentimientos positivos también y acciones positivas, ¿no? Salmos 119, los versículos 9 y el 11. ¿Por qué limpiará el fuego su camino? ¿Por qué guardará tu palabra? En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Muy bien. Dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Y yo podría, y yo los invito, mejor dicho, a que pongamos no solamente el joven, sino el niño, sino el adulto. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a buscar 2 de Timoteo 1:7. Porque eso nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, no de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muchas gracias. No es fácil
deshacernos de los malos pensamientos, deshacernos de los malos sentimientos, cambiar nuestra conducta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestro Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de fuerza y dominio propio. Con su ayuda, nosotros podemos revertir aquellos malos pensamientos, aquellos malos sentimientos, nuestras malas acciones. Con la ayuda de Dios podemos lograrlo porque Él nos da la fuerza. Él lo promete y Él lo hace. Pero nosotros se lo tenemos que permitir. Él no va a hacer nada que nosotros no le permitamos, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos 94, los versículos 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él nos consuela, Él alegra nuestra alma, pero para eso tenemos que buscar su palabra. Y entonces nuestros pensamientos se van a ver beneficiados de consolación, de alegría, de fortaleza. Y para darnos cuenta que qué pensamientos debemos tener, la palabra de Dios también nos dice cuáles son los pensamientos que Él quiere que tengamos. Y para eso vamos a buscar, y ya para finalizar, Filipenses 4:8. Sí, gracias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensamos. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos cultivar pensamientos saludables para la gloria y honra de nuestro Dios.